¿Qué más cosas podemos hacer con las herramientas de edición de vídeo? ¿De qué otras maneras podemos bajar? ¿Vale? Yo tengo este material, hemos dicho, ¿vale? Siempre que vuelva a él, ¿vale? Voy a irme a otro. Aquí no tengo ninguna marca de entrada y salida establecida previamente, pero vuelvo al plano inicial, me mantiene las marcas de entrada y de salida, ¿vale? Así que bueno, pues puede interesarme borrarlas, ir al punto inicial, coger otro clip, otro fragmento del clip, ¿vale? Y donde termina el movimiento del panel de cámara, ¿vale? Y aquí tengo otro material. Pues venga, vamos a coger ese material y me lo voy a bajar. Y lo estoy ordenando. Y estoy haciendo una edición. He cambiado el orden y he limpiado la parte de los planos que no me interesa. Vamos a la parte final. De las chicas, después del movimiento de cámara, marco una entrada, marco una salida. Bueno, aunque quede feo, vamos a cogerlo hasta ahí. Y me lo bajo. Y aquí tengo una edición de 3 planos, limpita, ¿vale? Que iré haciendo con marcas de entrada, marcas de salida, de una forma más o menos ágil. Vamos a quitar este vídeo y aquí tenemos unas herramientas que se ponen, que sean unos botones, perdón, que son insertar y sobreescribir. Nos sirven también para bajar el material. Sería como coger, pinchar y arrastrar aquí en la ventana, pero hacerlo con un botón. Lo que pasa es que lo hace de 2 maneras distintas. Si yo coloco el plano, en principio, voy a bajarme aquí. Si le doy a insertar, me lo baja. Si le doy a sobreescribir, me lo baja. No noto la diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasaría si lo pongo aquí en medio. La herramienta insertar, ¿para qué sirve? Para hacer insertos. ¿Vale? Un inserto que es cuando coloco un plano entre 2 planos. ¿De qué manera se colocan los planos entre 2 planos con un inserto? Respetando el material que tengo. Es como si el nuevo clip le dijera, hazme un hueco que me voy a colocar en medio de los 2, pero os voy a respetar a los 2. Solamente quiero colocarme en el medio. Eso es lo que hace la herramienta de insertar. Mirad. Le he dado al botón insertar, con la selección hecha, desde este punto de entrada hasta este punto de salida, me ha colocado un inserto. ¿Qué es lo que ha hecho en este punto? Se ha colocado y ha desplazado el plano que venía a continuación. Lo ha respetado. Ahora, la duración del vídeo, de mi secuencia, perdón, va a ser un poco mayor porque he sumado la duración de este plano con la de este plano. ¿Qué sucedería si le doy, en lugar de insertar, le doy a sobreescribir? Pues lo que haría sería machacar. Le diría, me voy a colocar a partir de este punto y me da igual qué es lo que tengas por aquí. Pero durante el tiempo en el que yo voy a estar, tú vas a desaparecer, ¿vale? Prueba. Venga, le he dado a sobreescribir, se ha puesto encima, no ha desplazado este clip, sigue estando donde está y como es más grande, veo el final del vídeo, pero he perdido el inicio. El vídeo comienza más tarde. Digamos que la herramienta de sobreescribir machaca, la herramienta de insertar respeta. Empuja y respeta. Otra cuestión que podemos tener en cuenta es que cuando trabajamos con estos botones, los botones de insertar y sobreescribir, también nos funciona esta herramienta. De modo que yo le puedo coger y decir, venga, insértame solamente el audio. Deja un negro. Ahora insértame solo el vídeo. A mí hay una función que me interesa muchísimo. Ahora hemos ido, pues por ejemplo, seleccionando el material y bajándolo directamente al timeline, pero puede que no queramos bajarlo directamente, que sea un plano que nos interese y que nos interese guardar. Para eso existe la función de hacer subclips. ¿Qué es un subclip? Es como una selección de un nuevo material que formaba parte de un clip más grande. Es un subclip. Entonces, si yo tengo puesta una marca de entrada y una marca de salida, con esta ya puesta, si queréis alguna nueva, me da igual, ¿vale? Marco una entrada, marco una salida. Si hago botón derecho en la ventana de origen y vengo a la opción crear subclip, me sale un menú y me dice, ponle nombre a esto. Pues voy a poner calentamiento general. El nombre está bien que defina lo que os interese. Yo tengo un plano general y es una parte de calentamiento con mucha gente poco específica, ¿vale? Por eso le he puesto calentamiento general. A mí me valdría. Pues me genera un archivo con este icono así un poco distinto, ¿vale? Que es como una marca de entrada y una marca de salida entre un dibujo de un clip, que me está indicando que esto es un subclip. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo haga doble clic voy a tener única y exclusivamente ese material. Si yo vuelvo al material de origen, puedo coger y decirle este mismo material que tenía yo antes, entrada y salida, voy a hacer crear subclip, voy a poner niños calentando y puedo ir al final, marco entrada, marco salida, crear subclip, chicas calentando.
¿Por qué estoy haciendo esto? Puede parecer que a priori es una pérdida de tiempo, pero os aseguro que a la larga ganáis muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque estáis identificando un material que a priori a vosotros os resulta interesante. Si no, no lo estaríais seleccionando. Esto se suele hacer mucho, por ejemplo, cuando haces el tráiler de una peli. Si tienes una peli entera, la estás visionando, estás viendo la peli, lo interesante es ver una peli mientras en el monitor de origen y mientras estás viendo, pues puedes ir tomando nota de dónde están las partes interesantes. Puedes ir tomando nota o puedes ir generando los propios subclips que ya te están resultando interesantes de esta manera. Entonces ya tienes etiquetado e identificado los clips que sabes que vas a utilizar en tu edición. Beso, persecución, explosión, frase chula 1, frase chula 2, cierre, música. ¿Vale? Vas identificando todas esas partes y las vas guardando. Y una vez que las tienes, que puedes tener muchísimo material, pues obviamente sería muy interesante generar una carpetita. ¿Vale? En este caso yo le voy a llamar calentando. Pero bueno, podría llamarlo como quisiera. Y cojo ese material, lo meto aquí y ya está en una carpeta. Así no me va molestando este material. Esta es una forma muy interesante de trabajar. Veréis que luego cuando veamos la automatización de secuencias, si tenéis los clips ordenados y etiquetados, vais a alucinar con alguna de las funciones nuevas de Premiere. O sea que también, pues, oye, por esa parte puede ser interesante. Pero como forma ordenada de trabajar y para identificar el contenido rápidamente, a mí me gusta. Yo la uso, yo trabajo así. Mi forma de trabajar normalmente es esta. Yo hago un visionado de todo el material, voy etiquetándolo, lo voy guardando y así puedo acceder a él rápidamente cuando lo necesite, sin perder mucho tiempo, que me resulta muy frustrante.